Gracias por estar con nosotros en un día tan importante, en este día de un Pentecostés decisivo, trascendental. Me encuentro con el reverendo padre Bernard Olorunfemi. Él es sacerdote de la Congregación del Espíritu Santo bajo la protección del Inmaculado Corazón de María, lo que se conoce como misioneros espiritanos. Él viene de Nigeria. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Ahora lo presento con todo lo que eso significa. Un saludo afectuosísimo en este día y un abrazo, porque sé que para ustedes es una gran fiesta, este Pentecostés. Un saludo, bienvenido a Mundo Católico. Es un gusto. Gracias. ¿Es licenciada o cómo lo digo? Dígame Cecilia, Padre, no hay ningún problema. Valderrama, muchas gracias por esa invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes porque estoy personalmente celebrando de manera tripartita. Primeramente es fiesta de la iglesia, el Pentecostés, así que yo me veo fuertemente involucrado. Segundo, es fiesta de mi congregación, porque yo pertenezco a la Congregación del Espíritu Santo que nació justamente en un Pentecostés. Y otra vez estoy celebrándolo porque yo siendo el asistente de la Renovación Carismática Católica que nació también en un Pentecostés y bajo el Espíritu Santo, entonces estoy yo inundado de celebración en ese momento. Pues muchas felicidades, Padre Bernard, una alegría bien grande el tenerlo aquí en México. Como él ya nos lo dijo, es asistente eclesiástico de la Renovación Carismática Católica en la Arquidiócesis de México y es asistente de la misma a nivel nacional. El padre se ordenó el 23 de julio de 2005 en un lugar que se llama Kabakoji, ¿verdad? Que es un estado de Nigeria, y ahí se ordenó precisamente el 23 de julio de 2005. Pues estamos muy contentos de tener al padre Bernard, que me es más fácil decirle por su nombre, porque su apellido es un poco complicado, pero él nos va a hablar de un Pentecostés decisivo que interpela a los cristianos decididos. Este es un Pentecostés decidido. Escucha bien al padre Bernard, vamos a escucharlo y al final entraré para hacerle alguna pregunta, si considero necesario hacerlo, para despedirlo y darle las gracias. Padre Bernard, lo dejo con los micrófonos, Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos los que nos están viendo ahorita. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy mis reflexiones, mis pareceres en ese tiempo que estamos viviendo. Por eso, por lo que estamos viviendo, los acontecimientos, decidimos de tener como tema para esa charla un Pentecostés decisivo que interpela a cristianos decididos. Estamos viviendo, mis queridos hermanos y hermanas, en un momento muy oportuno en la iglesia. Oportuno, por eso lo llamo un Pentecostés decisivo y determinante. Porque es oportuno y es un momento para atrapar, aprovechar para atraparlo. Si no, si se pasa, lo que vamos a vivir en ese momento, si lo atrapamos bien, eso va a determinar nuestro porvenir. Si lo dejamos escapar, también va a influir en lo que ha de venir. Por eso también es muy determinante. Estamos hablando de Pentecostés, una fiesta grande en la iglesia que decidió finalmente y definitivamente el rumbo de la iglesia aún después de la resurrección y ascensión de Cristo. Faltaba que llegara ese momento para que finalmente naciera la iglesia y que el rumbo de la iglesia se decidiera definitivamente. Es el momento de la promesa del Padre. Estamos hablando de la promesa del Padre que se cumple.
hermanos y hermanas, cuando estaba preparando esa charla, me inspiré bastante el acontecimiento de los judíos que se encontraban en el destierro de Babilonia, que se encontraron en una situación que podemos llamar una situación de desgracia. El momento también que estamos viviendo en ese momento, quizás no es muy lejos de lo que vivieron en ese momento. Una situación que estamos, gracias a Dios, ya estamos saliendo de ella ahorita, que viene a desmentirnos en varias cosas. Nos desmiente de muchas de nuestras presunciones. El hombre es muy, ¿cómo se dice? Presumido. Bueno, la presunción, de eso estoy hablando. ¿En qué sentido? Pensábamos que teníamos poderes, que éramos suficientemente poderosos como para cuidarnos y defendernos. Pensábamos que éramos suficientemente precavidos. Pensábamos, digo bien, que éramos previsores. Podemos predecir inclusive el futuro y prevenir desgracias por las tecnologías que el mundo había desarrollado. Pensábamos que éramos bien calculativos. Sabemos de dónde viene una cosa y cómo impedirlo, cómo desatar otras cosas que queríamos. Todo eso eran presunciones del hombre. Pensábamos que éramos intuitivos. La situación que nos llegó nos desmiente en todo eso, de que a pesar de todo, no éramos nada, ni nadie. Los hombres, quizás sabios, llegaron a aprender su lección de todo esto. Quisiera que comparemos o que comparáramos un poquito esa situación con los israelitas que habían sido conquistados por Babilonia y cuyos muros habían sido destruidos en un momento. Quiero leer de Nehemías, del profeta Nehemías, capítulo 1, de versículo 1 a versículo 4. Y luego vamos a hacer esa comparación nosotros con lo que vivimos ahorita. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, encontrándome en Susa, la ciudad fortificada, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres procedentes de Judá. Yo les pregunté por los judíos, el resto que había sobrevivido de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los sobrevivientes de la cautividad sufren una gran miseria y humillación allí en la provincia. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas devoradas por el fuego. Es la situación hasta aquí, hasta versículo 3. Cuentan que las personas, los sobrevivientes de la cautividad, estaban sufriendo miseria, gran miseria y humillación. En ese momento de nuestra vida, ¿cómo podemos analizar la situación que estamos viviendo después de esa situación
pandémica que vamos, gracias a Dios, digo, ya pues estamos pasando ahorita por eso. Gran miseria en la ciudad, gran miseria en todos lados, humillación, gente que pensaba que estaban en lo alto antes, ahora tienen que reempezar, como si no habían hecho nada, como si habían sido flojos toda su vida. Estamos viviendo momentos de frustración, de enojo, de lágrimas. Es la situación. Pero añadió aquí de que es que la muralla de Jerusalén está derribada. Jerusalén aquí quiero compararlo a cada cristiano. Cada cristiano, porque lo comparo así porque Jerusalén ha sido siempre ciudad del gran rey, ahí donde está el templo, ahí donde se adoraba al verdadero Dios. Ahí todo el mundo se dirigía cuando querían encontrar a su Dios. Y que Jesús había dicho a nosotros ahorita que nosotros somos el nuevo templo. Desde el momento que Él mismo se dice, destruyan ese templo y lo reconstruiré en 3 días, refiriéndose a sí mismo. Y luego Pablo nos diría luego que somos también templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que somos ese Jerusalén, el lugar de la verdadera adoración de Dios. Pero ¿qué pasó con Jerusalén ahorita? Tanto si consideramos Jerusalén como la iglesia de ahora, donde se adora a Dios, o como individuos, lo mismo que Nehemías está diciendo ahorita, es lo que nos ha pasado. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas devoradas por el fuego. Ahora, analizamos desde el primer punto que comentó él. Los sobrevivientes de la cautividad sufren una gran miseria y humillación. Es que la situación nos dejó sin ya cobertura espiritual. Es decir, muchos con quien he hablado en esos días dicen, Padre, es que ya no encuentro fervor en mi oración, me siento flojo, ya no me siento motivado. Y es la misma cuenta para todo el mundo, inclusive, no solamente laicos, estoy hablando inclusive de sacerdotes, es decir, pastores. Por eso decimos que la situación nos dejó sin cobertura espiritual. Todavía analizando que los sobrevivientes de la cautividad sufren una gran miseria y humillación. Segundo, en esa cápsula, nos dejó apagados. ¿Qué quiere decir? Que quienes se esforzaban inclusive antes, no estamos hablando de los que desde siempre habían sido simplemente cristianos católicos por nombre. Estamos hablando ahorita de los que se esforzaban. Se han caído. Durante ese tiempo presencié, pero con lágrimas en mis ojos, y todavía me sigue doliendo bastante, a algunos hermanos a quienes admiraba bastante antes en sus prédicas, en su dirigencia de la comunidad. En ese momento se han dejado arrastrar por el mundo que no me van a creer. Algunos de ellos no quieren escuchar hablar ahorita ni de Cristo, ni de comunidad, ni de iglesia. Me duele hasta el fondo de mi corazón. Por eso digo que nos dejó apagados.
Tercero, nos hizo blanco a todo tipo de doctrinas e ideologías. Si aún antes de la pandemia, estábamos batallando para ir moldeando, corrigiendo, orientando a nuestros niños, para que no caigan o para que no cayeran en las manos de los lobos. Ahora es peor. Es peor porque este acontecimiento nos abrió la panorama tan grande al mundo de Internet y de programas virtuales incontrolables. De allí nuestros niños han descubierto tantas cosas irrefrenables que están destruyendo ahorita su mentalidad y salen con diferentes tipos de teorías e ideologías ahorita. Entonces nos dejó blanco a todo tipo de doctrinas que finalmente no son saludables y no llegan a ser de provecho para nuestros hijos. La situación nos ha robado la fe. Nos ha robado la fe a tal grado que algunos ahorita se sienten escandalizados. Voy a hablar más de eso en un ratito. Pero a lo que quiero apuntar es, hay muchos que creían en Dios bastante antes, que creían en la iglesia, que creían en su espiritualidad, que creían en el crecimiento, y empiezan ahorita a cuestionar si su fe valía algo. ¿Por qué mi fe no podía sostenerme y llevarme a salir de eso sin ser víctima? Al ver a algunos parientes fallecer, a ver a algunos despojados de su patrimonio. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿valió la pena mi fe? Es lo que se llama ocasión de escándalo que había de venir, que Jesús había prevenido. Ocasión de escándalo ha de venir. Bien. Cápsula 2. La muralla de Jerusalén está derribada. ¿Qué quiere decir para nosotros el día de hoy? Que la muralla de Jerusalén representaba su fortaleza, representaba su gloria, su majestad de la ciudad, representaba su seguridad, representaba su confianza, autoconfianza, representaba su fuerza, inclusive en la batalla, representaba y diseñaba inclusive su visión, representaba un montón de cosas. Y cuando entonces se dice que la muralla de Jerusalén está derrumbada, y si tú eres esa Jerusalén, si la iglesia misma es esa Jerusalén, ¿de qué estamos hablando entonces? Que hemos sido en esos últimos días despojados de nuestra gloria. Una de las cosas que representaba la gloria de Jerusalén era su templo. Pero ese templo mismo estaba destruido, despiado. Entonces, ya no había liturgias como hoy en día, durante ese un año y cachito. ¿En dónde estaba la liturgia de la iglesia? Ya no contábamos con liturgias, asambleas de oraciones, horas santas, nuestros guías espirituales, orientación. Fíjense, despojado de nuestra gloria, despojado de nuestra seguridad, despojados de nuestro orgullo, despojados de nuestra autoconfianza, despojados de nuestra fuerza en que contábamos, despojados de nuestra visión. Me acuerdo de que antes de esa pandemia, inclusive la iglesia, la arquidiócesis en donde estoy, por ejemplo,
Estaba haciendo muchos planes, inclusive la visita pastoral a las diócesis, a las parroquias estaba en la vista. Todo fue suspendido. Es decir, fuimos despojados de todo. Cuando dice en la cápsula 3 que la puerta, inclusive, la puerta de Jerusalén estaba devorada por el fuego. La puerta, ¿qué quiere decir? Entonces, estamos hablando de inclusive la entrada a la iglesia, la entrada al templo, todo lo que constituía la entrada a la ciudad santa, lo que nos llevaba al encuentro de Dios, todo también fue devorado por el fuego. Razón por la cual digo que inclusive era ocasión de escándalo para muchos que decían, Dios mío. Entonces, si creyendo en Dios, todo eso no podía evitarse, entonces, ¿de qué sirve mi fe? Ocasión de escándalo. Muchos fueron escandalizados. Fuimos víctimas de pillaje, debilidad. Sentimos debilidad ya ante nuestros enemigos. Los que estoy acompañando en ese momento, después de la pandemia, ya estoy atendiendo a la gente en la oficina, tanto presencialmente como virtualmente. La mayoría de ellos ahorita es que se ven presa al enemigo. Porque se levantaron muchísimos que ahorita pretenden ser pastores que pueden guiarte. Ahora que tu fe no puede ayudarte, ven conmigo y todo. ¿Y qué pasa? Se fueron con ellos. Hay algunas situaciones que no quiero mencionar inclusive aquí. Por lo menos 2 o 3. De gente que durante esa pandemia, tratando de ver una vía de salida, se metieron en el internet, encontraron a algunos que se decían maestros, que se decían guías, y entonces los siguieron. ¿Cuál es el resultado? Después de unos meses, 6, 7 meses, llegaron a la posesión, literalmente dicho. Y ahora para retractar, ya hay amenaza. No pueden retractar. Ya hiciste pacto, ya hiciste... Digo, ¿qué estabas buscando ahí? Padre, también es que estaba buscando cómo salir de todo eso. Nos hizo blanco al enemigo. Algunas personas que estábamos guiando antes y que estaban pasando por traumas, por inclusive opresiones, posesiones, y estábamos acompañando antes, y por esa pandemia ya no podíamos acompañarlos. Ahora sus situaciones otra vez se retrocedió y están en una situación peor. Vergüenza sentimos. Nos sentimos como huérfanos. Miren, después de esa comparación con la situación que vivieron los israelitas en este tiempo de cautividad en Babilonia, el resumen, es decir, comparándonos con ellos, el resumen de esa comparación es que estamos o nos sentimos a la deriva. Cuando Israel una vez se sintió a la deriva así, gritó a Dios a través del profeta Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 3. No vamos a leerlo todo porque realmente era un grito de angustia en el momento precario en su vida. Entonces, Daniel resumió todo eso que acababa de decir, lo resumió así. Dice, en ese momento,
No tenemos jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias para alcanzar la misericordia. Es decir, estamos a la deriva. Ya no tenemos nada. Cuando en esa oración de Daniel, como también Nehemías, cuando gritaron a Dios, obviamente Dios respondió igual Ezequiel. Dios respondió, sí, estoy dispuesto ahorita a venir a su ayuda. Ahí vamos. Estoy dispuesto a venir a su ayuda, pero la pregunta es, ¿quién va a ir a construir la muralla de Jerusalén? ¿Quién va a ir a construir Jerusalén? ¿Quién se pone a la brecha para mi pueblo? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién se sacrifica? ¿Quién se atreve? Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22:30. El Señor, entonces, no sé si llamar eso un reclamo o exactamente la palabra que se había utilizado en ese nuestro tema. El Señor interpela a alguien decidido en aquellos entonces, diciendo, si yo soy dispuesto a ayudarles, ¿quién estará a la brecha? Al actuar de esta manera, discúlpeme. Y busqué entre todos ellos a alguien que construyera una muralla y se mantuviera a la brecha frente a mí a favor del país, para que yo no lo destruyera. Pero no lo encontré. El Señor no quiere destruir a su pueblo. El Señor quiere inclusive ayudar a su pueblo, pero falta a alguien, un hombre decidido que Dios está buscando. Nehemías respondió en su tiempo. Nehemías, lo hemos leído hace rato, pero vamos a leer ahorita versículo 5 de Nehemías. Vemos su respuesta, una respuesta que también hoy se está esperando de nosotros. Versículo 4 ahora dice, cuando escuché estas palabras, es decir, el recuento de los que vienen de Jerusalén para contar la desgracia. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré y estuve en duelo durante algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Allí está un hombre decidido, un hombre que el Señor había encontrado. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de ese hombre decidido que el Señor está buscando el día de hoy? A ti me refiero ahorita.
¿Cuáles son esas cualidades que encontramos en Nehemías? Que todavía el Señor no deja de buscar el día de hoy. Se trata de, número uno, un hombre celoso por el Señor. El celo por el Señor, así como también Jesús había dicho una vez, cuando estaba limpiando el templo, y sus apóstoles se acordaron de que se había dicho de que el celo por tu casa me devora. Necesitamos a alguien que está siendo devorado ahorita por el celo por Dios y por su casa. Nehemías fue uno de ellos, devorado por ese celo. Pero no es solamente eso. Una cosa es que estés devorado por el celo y simplemente que te quedas allí, quejándote y murmurando, echando culpa a los demás. No. Segundo, el Señor está buscando a alguien atrevido y apasionado por la causa del Señor. Sí, hermanos y hermanas, atrevido y apasionado. Pues eso es lo que va a dar valor a la persona. Valor para que estuviera dispuesto inclusive a dar la vida por Dios. Alguien que todavía no ama a Dios hasta el punto de dar su vida por Dios, no podemos llamarlo un hombre de valor, un cristiano de valor. No podemos llamarlo un hombre atrevido y apasionado por Dios. El Señor está buscando ese tipo de valor para dar la vida por Él. El Señor está buscando, como a Nehemías, alguien que pone la causa de Dios primero antes de sus propios intereses. Van a decir que de dónde saqué todo ese valor de Nehemías. Les voy a contar en breve, ¿ok? El Señor está buscando también a alguien que está consciente de su debilidad propia y su vulnerabilidad ante la visión que tiene de reconstruir la muralla de Jerusalén. Consciente de sus limitaciones, sus debilidades y sus vulnerabilidades. El Señor está buscando a alguien que es proactivo. Una persona que no simplemente ya tiene esa visión, pero se implica, se involucra y sabe a dónde va. Una persona que no solamente está mandando es decir, un mandón, ¿no? Mandona, así se dice, o mandono. Sino que él mismo está al frente y también luchando por esa causa. De hecho, el primero en lanzarse. Y finalmente, el Señor está buscando a quien confía plenamente en Él y en su poder. ¿De dónde saqué todo eso de Nehemías? Nehemías estaba en la ciudad de Susa, en donde residía o estaba el palacio de Artajerjes, el rey de Persia, el que mandaba en todo el imperio. Nehemías se encontraba como uno de sus coperos. Es decir, a decir su situación en ese momento, personalmente era confortable. No necesitaba más. Estaba viviendo en el palacio, uno de los hombres de confianza del rey. Tenía todo lo que necesitaba
como persona. Pero no es lo que querían, eso no les satisfacía, ¿cómo se dice? Lo siento por ese español. Eso no le llenaba. Su problema era la muralla de Jerusalén que estaba destruida, no su propio bienestar. Por eso estoy hablando de alguien que está dispuesto a poner la causa de Dios antes de su propia causa. Alguien también que es una persona que tiene el valor de enfrentar la situación. Alguien que es consciente de su debilidad, sabía que él y todos los judíos estaban bajo dominio en ese momento, dominio de otro imperio. Entonces, ¿con qué iba a ir al rey para decirle al rey, por favor, dame permiso para regresar a mi tierra para construir mi ciudad? Cuando tú hayas sido tomado como esclavo, tú estás bajo dominio. Sin embargo, sabiendo lo peligroso que era el pedir tal permiso, se fue con Artajerjes y le dijo: si solamente pudieras darme permiso de regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Artajerjes dice: te doy permiso. ¿Cuánto tiempo piensas pasar allá para hacerlo? Y él mismo dio el plazo. Y Artajerjes dice: concedido. Y todavía se atrevió, dice: pero es que los gobernadores de allá, ¿y qué tal si no me dejan trabajar, no me dejan pasar? ¿Puede darme carta para ellos, para que me dejen pasar? Concedido. Todavía no termino, rey. Por favor, ¿puedes también dar órdenes a ellos para que me proveerán toda la madera y todo lo que necesito para construir? Concedido. Digo, pero ¿quién eres? ¿Qué pusiste en la boca para estar hablando con el rey? Casi mandando al rey. Y Nehemías concluye diciendo este último punto: confío plenamente en mi Dios y en su poder. No fue mi poder, es el poder de Dios. Es Dios quien me ayudó. Me encanta. Quisiera encontrarlo inmediatamente. Entonces oré al Dios de los cielos antes de hablar con el rey. Capítulo 2, versículo 4. Oré al Dios de los cielos. Por eso dije que alguien también que está consciente de su debilidad, de sus limitaciones, de su vulnerabilidad, porque dice, cuando tuvo esa visión de pedir a Artajerjes, dice, entonces en versículo 2, entonces experimenté un grandísimo temor. No quiere decir que para los que quieren obrar por Dios o defender su causa, todo está preplaneado, todo está bien. Sí, hay que reconocer tu debilidad. Sin embargo, confiando en el poder de Dios. Si nosotros también, frente a todo lo que nos está pasando ahorita, les conté de una persona que quería hacer las cosas, quería salir de esos apuros por sí misma, por su propia cuenta, y se metió en una situación aún peor que antes. Y entonces, primeramente hay que reconocer nuestras debilidades en este tiempo en que estamos avanzando hacia Pentecostés. Si llegáramos a darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestra pequeñez,
entonces podremos confiar en Dios y pedirle su ayuda. La iglesia había pedido eso antes y de hecho fue una promesa del Señor aún antes de que la iglesia le pidiera. Es iniciativa de Dios. De que cuando llegue ese momento en que ustedes van a ir a construir mi reino en toda la tierra, yo les mandaré fuerza, la fuerza que viene desde arriba. Se trata de que hoy en día Dios nos ha encargado otra vez de reconstruir la muralla de Jerusalén, de reconstruir su puerta, de reconstruir el templo. Y de eso estamos hablando ahorita, de construir el reino de Dios. El reino de Dios. No se trata de Jerusalén que está por allá, no sé en qué región. Estamos hablando de Jerusalén nueva, es decir, el reino de Dios. Pero así como Nehemías contaba con el poder de Dios, Jesús, a la hora de encomendarnos la construcción, la reconstrucción de Jerusalén que está destruido. Durante esta pandemia, realmente la iglesia se vio tan afectada que literalmente podemos decir que las murallas de Jerusalén está derribada y que sus puertas también están consumidas por el fuego. A ti te toca, a mí me toca reconstruir esa Jerusalén. ¿Pero con qué? Con la fuerza que viene desde arriba. Entonces vamos a leer rápidamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 8. A la hora en que el Señor nos manda a reconstruir Jerusalén, dice: pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Es lo que me interesa. En la tarea que me toca el día de hoy, me interesa la fuerza que viene de arriba. Y entonces recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pentecostés, un tiempo decisivo que interpela a cristianos decididos. Dice el Señor: yo les mandaré fuerza desde arriba. Mire, voy a solamente enumerar ahorita las cosas que esperamos cuando llega el tiempo de Pentecostés. Dice: les dará el Espíritu Santo, cuando llega, les dará poder para ser mi testigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Les guiará a toda la verdad, les orientará hacia el futuro. Juan, capítulo 16, versículo 13. Les revelará cosas del futuro. Hechos de los Apóstoles, 11, 28. Capítulo 20, versículo 23. También primera de Timoteo 4, 1 a 3. Primera de Corintios 2, 10 a 13. También les recordará, no solamente proyectando al futuro, les recordará también el pasado para que puedan aprender de sus errores y no volver a caer. Les recordará del pasado. Les recordará también mis enseñanzas, lo que les había dicho antes. Juan capítulo 14, versículo 26. Les consolará también. Juan 15, 26. Estará con ustedes para siempre, ya no los abandonará. Juan 14, 17. Les dará dones y carismas que ustedes necesitan a lo largo de la construcción de Jerusalén. Efesios 4, 7 a 15. Joel 2, 28. El poder de Dios
La promesa de Dios ya está. Estoy terminando ahorita simplemente diciéndoles que hay cristianos que van a escuchar todo eso, ni siquiera les interesará. ¿Saben qué? Los que no creen en lo que estoy diciendo ahorita burlarán de esas promesas de Dios. Los necios no harán caso, así como Jesús había dicho una vez, de que si ellos no creen a Moisés y a los profetas, no harán caso aun cuando alguien resucita de entre los muertos. Son los necios. Los cristianos tibios buscarán diferentes pretextos para no entrarle. Pretextos. Los cristianos de puro interés, simplemente buscando sacar interés en todo, van a perder todo, van a echarlo a perder. Los cristianos mundanos ni lo verán, mucho menos el poder aprovechar de ello. Pero los cristianos decididos aprovecharán de ese acontecimiento que vamos a vivir. Viene el Pentecostés y el Espíritu Santo vendrá y se posará sobre hombres decididos. ¿Qué quiere decir? Hombres celosos como a Nehemías, para ungirlos y capacitarlos por la tarea que viene. Hombres decididos como a Moisés, como a Esdra, como a David, como a Moisés, como a Pedro, como a Pablo. Si tú eres decidido y quieres recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, necesitas llegar a un punto en que ya no estás mirando ni a la derecha ni a la izquierda. Podrás decir como a Pedro: Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Tú tienes la palabra de vida eterna, confianza absoluta. Juan capítulo 6, versículos 68. Tienes que ser hombre que pone su fe y confianza absoluta en Dios. Salmo 73, 25. Tienes que ser una persona que es atrevido y no tienes inclusive miedo de perder tu vida si eso fuera necesario. Si fuera necesario, Nehemías se atrevió sabiendo que aún para esa causa él podía perder su vida. Lean todo el profeta Nehemías y van a ver los riesgos que corrió aún después de esa carta que el rey le dio. Sin embargo, estaba decidido. El que se atreve a creer en Jesús y a su promesa, aun cuando llega momentos de tribulación. Estábamos leyendo en esa semana Juan capítulo 16, de 31 a 32, cuando Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que le dijeron: ahora creemos en ti, creemos que tú eres hijo de Dios, porque ya no estás hablando en parábolas. Y Jesús dijo: con que creen, en verdad, con que creen. Fíjense que viene un momento ahorita y ya está a la puerta, en que todos ustedes me van a abandonar y me van a dejar solos. Con que creen, ¿no? Cuando llega la tribulación, ustedes ahora van a comprobar si creen o no. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿con qué crees? ¿Con qué crees? ¿Estás dispuesto a que aún en momentos de tribulación allí estarás? Porque el Espíritu Santo que va a venir todavía no va a robarte la voluntad y no va a robarte el esfuerzo personal que vas a tener que hacer en medio de adversidades. Pero su apoyo está allá, la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu decisión tú el día de hoy? Viene Pentecostés, El que está dispuesto va a invocar el nombre del Señor en ese Pentecostés. El que está dispuesto inclusive va a estar esperando en el Señor en ese momento. Concluyo diciendo,
bendito sea Dios que hay varios ahorita que están viviendo su querigma rumbo a Pentecostés, camino a Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Es lo que quiere decir esperar en el Señor, como ese canto que dice, si tú esperas en Jesús, 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 como las águilas, tus alas levantarán, como las águilas, tus alas levantarán. Caminarás y no te cansarás, correrás y no fatigarás. Nuevas fuerzas tendrás, si tú esperas en Jesús. Nuevas fuerzas tendrás, si tú esperas en Jesús. Espera en el Señor, Él te ayudará y tú no te caerás. Él mandará su Espíritu Santo en ese Pentecostés. Yo quiero ahorita el Espíritu Santo para que baje sobre mí. El sábado va a ser nuestra velada de Pentecostés. Bendito sea Dios, inclusive en esa misma iglesia, y tiene un tenor nacional, porque toda la nación se va a conectar conmigo aquí, es decir, los carismáticos a nivel nacional, desde las 4 hasta las 9:30 de la noche. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a eso. Y gracias a Mundo Católico, Mundo Católico TV, por darme esa oportunidad de compartir esa convicción con ustedes y también la urgencia de buscar y esperar a ese Espíritu Santo. Jesús dice, vayan a Jerusalén, no hagan nada, no se atreven a hacer nada hasta que venga el Espíritu Santo. Por eso ahorita estamos quietos, porque en el nombre de Dios, cuando llega ese Espíritu, ya no temeremos nada. Podremos ir hasta los rincones de la tierra, como el Señor nos prometió, aun si eso nos costará lo que nos costaría. Después que Cecilia intervenga, vamos a orar luego, pero gracias por esa oportunidad. Gracias, Padre Bernard, muy contentos de poder escucharle en derribar las murallas de nuestra persona y levantar las murallas del Espíritu Santo en nosotros, porque yo creo que todo esto que ha sucedido nos lleva a que nosotros tengamos que esforzarnos para poder de nuevo fortalecernos en el Espíritu Santo. Le quiero preguntar una cosa, va a ser de las 4 a las 9 de la noche pues toda la vigilia, por así decirlo, pascual, allá con usted. Nosotros trataremos de transmitirla también en la medida de nuestras posibilidades, porque tenemos algunos otros eventos, como usted lo sabe, pero vamos a tratar de estar lo más posible con usted para transmitirla en vivo. Entonces nos vamos a unir a su canal y la vamos a retransmitir por YouTube para que las personas tengan más posibilidades de poderse unir a esta vigilia de Pentecostés. Y también, Padre Bernard, le queremos preguntar si cualquiera de nosotros fuera a usted y le dijera, ¿cómo le hago para ser un cristiano, un católico decidido? ¿Qué sugerencia me daría y nos daría para ser esos católicos decididos que necesitamos ser? Gracias por esa pregunta. Cristiano católico decidido quiere decir, primeramente, como dije, necesitas estar conscientes de tu debilidad y de que no puedes ayudarte, que necesitas el poder del Señor. Partiendo de eso, la puerta ya está abierta. Ya les dije a varios que vienen a platicar conmigo, ¿quieres que yo haga oración de liberación, de sanación? Sí, cómo no, lo hago, pero no es lo esencial. Lo esencial es ser un católico decidido. En ese caso, métete primeramente a vivir el querigma. Ese es el primer paso. Viva ese querigma porque es como si una puerta, así como el bautismo,
es la puerta de entrada a la iglesia y a los sacramentos. Para mí, en ese rumbo en que alguien quiere ahorita cambiar la velocidad en su vida cristiana, es a través de querigma. Cuando terminas el querigma, entonces tienes que entrar en una comunidad de fe y oración, de vida y oración, porque sin eso no podemos hacerlo a solas, no podemos caminar a solas, vamos a caer, somos débiles. Pero cuando estás en una comunidad, ¿sabe qué? Mano a mano nos sostenemos y no somos derrumbados. Además, recordando de que los dones que Dios da a su pueblo, no dio todos los dones sobre una sola persona, o los carismas sobre una sola persona, para que una sola persona se llamara iglesia. No, es que lo repartió de tal modo que te necesito, me necesitas. Y entonces en la comunidad soy beneficiario de ese don, de ese don, de ese don, de ese don. Y juntos entonces formamos una muralla que no se puede derrumbar. Pero cuando me zafo, cuando quiero aislarme, aun cuando tengo en mi cabeza, quiero ser cristiano decidido, será solamente una fantasía, una idea, ¿no? Entonces, ser cristiano decidido es empezar con querigma. Así empezaron inclusive inmediatamente después de Pentecostés, los apóstoles empezaron luego a eso, querigma, primer anuncio. Y luego formaron comunidades y vemos surgir en esas comunidades hombres impresionantes, hombres inclusive que llegaron a ser mártires para el Señor. Claro. Pues muchísimas gracias, Padre Bernard. Si hacemos la oración que usted nos sugería, vamos a hacerla y con eso nos despedimos de nuestro público y de nuestra audiencia, sabiendo que tendremos en este domingo, o sea, en este domingo será la misa de Pentecostés, será a las 11, ¿verdad? De la mañana. A las 11, sí. A las 11 de la mañana. Y la vigilia es el día anterior, es el sábado. Es el sábado, se van a ver esto el domingo. Muy bien. Entonces, pues vamos entonces a hacer la oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo ahorita, que vaya preparando nuestros corazones para ese evento, para que no sea simplemente un evento más, un acontecimiento más, sino un momento decisivo en nuestra vida que cambia nuestra vida. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover ríos de agua viva, haz llover ríos de agua viva, haz llover. Señor Jesucristo, vamos rumbo a Pentecostés, un momento que preparas para tu iglesia, para que todos tus hijos que han estado esperando en ti, e inclusive los que a partir de ese momento empezarán a esperar en ti, el día en que vas a derramar ese espíritu sobre nosotros, para que podamos ir y conquistar al mundo para ti, para que podamos ir a construir el reino de Dios, para que podamos ir a construir el muro de Jerusalén que se había derrumbado, para que otra vez resplandezca esa gloria, esa belleza, esa majestad tuya, y que se refleje a través de nosotros y a través de la iglesia. Señor, te pido en ese momento, siga preparándonos, toca los corazones de todos aquellos que están escuchando ese mensaje ahorita, que lleguen a ser convencidos de la necesidad del Espíritu Santo en su vida, para que cuando llegue el Espíritu Santo, nadie se quede afuera. Señor, que todos seamos tocados, todos renovados, todos transformados
para ti, por tu mayor gloria, por nuestra salvación y por la edificación de tu iglesia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre, por su mensaje, por su oración, y estaremos muy unidos en este Pentecostés decisivo para ser esos cristianos decididos que tenemos que ser. Muchas gracias, Padre Bernard. Hasta la próxima. Hasta la próxima.